para electrostática decidimos hacer un electroscopio. Bueno, el electroscopio consiste para determinar las cargas en un sistema. Bueno, en este caso hemos hecho uno casero con un embote de vidrio, un cable de cobre, como se puede ver, y dos hojitas de aluminio pequeñas dentro, juntas, para poder determinarla, para ver cuándo se separan al hacer funcionar nuestro electroscopio. También tenemos nuestro aluminio uno encima de otro para tener un poco más de área y que sea un poco anchito para poder colocar nuestro cobre. Bueno, una vez armado nuestro sistema, procedemos a hacer funcionarlo. Para esto tenemos que polarizar el cobre, o sea, todo el sistema. Bueno, para hacer funcionar nuestro electroscopio tenemos un globo y una tela. Bueno, la tela es de algodón. Los procedemos a frotar para poder cargar el globo y hacer funcionar nuestro electroscopio. Bueno, hay que observar cómo se mueven nuestras hojas de aluminio. Bueno, como se puede observar, nuestras hojas de aluminio se han estado separando. Bueno, ¿por qué sucede esto? Al cargar nuestro globo, este tiene cargas negativas en la superficie, lo que atrae las cargas positivas en nuestro sistema, polarizándolo del mismo modo, trayendo las cargas positivas a la parte superior y dejando las negativas en la parte inferior. Y como sabemos por teoría, cargas negativas se separan. Y como en ambas láminas de aluminio están cargadas negativas, tienden a separarse. Y por eso el movimiento que acabamos de observar. Bien, vamos a construir un electroimán. Vamos a utilizar dos pilas, cinta aislante, clavo y alambre de cobre. El primer paso es enrollar el alambre de cobre en el clavo hasta dejarlo de esta forma. Tiene que estar bien ajustado y dos extremos para conectar a la pila. Bien, para hacer una pila más potente vamos a unir estas dos con ayuda de la cinta, que nos quede de esta forma. Bien, ya tenemos estos dos y ahora vamos a unirlos con más cinta. Bien, ahora vamos a hacer la prueba. Y en este caso no funciona con la moneda de un sol. La moneda de un sol no se pegaba porque no era un material ferromagnético. En este caso vamos a usar una brújula y vamos a acercar nuestro electroimán. Vemos que se alinea con el lado sur. Hola, soy Elías y a continuación les voy a explicar cómo funciona un electroimán
y cuáles son los conceptos físicos detrás de ello. Ahora bien, una vez que tenemos elaborado nuestro electroimán casero, podemos distinguir que está compuesto por unas pilas, un alambre de cobre y un tornillo. Para generar un electroimán es necesario comprender que necesitamos un campo magnético, y este se forma a través de un alambre de cobre, el cual va a estar transportando corriente eléctrica, y siendo este el caso, va a generar un campo de manera circular alrededor del cable. Para saber cuál es el sentido de la corriente, ya que esto determinará cómo está dado el campo magnético, es necesario distinguir que en una pila, la parte que tiene sombrerito va a ser la parte positiva y la parte que no lo tiene es la parte negativa. Y la corriente va desde el lado positivo hacia el lado negativo. Para el caso de nuestro electroimán, en la parte superior es la parte positiva y en la parte inferior es la parte negativa. Y la corriente estaría yendo desde la parte superior, pasando por todo el embobinado, hasta llegar a la parte inferior. En nuestro electroimán podemos distinguir que la corriente tiene este sentido y está enrollado de esta manera. Por lo tanto, una vez que aplicamos la regla de la mano derecha, vamos a notar que el campo eléctrico se genera con dirección hacia arriba por el centro de la bobina. Con esto podemos notar que el campo será saliente en la parte superior y será entrante en la parte inferior. Por lo tanto, podemos distinguir que en el caso de nuestro electroimán, la parte superior es el polo norte o polo positivo y la parte inferior es el polo negativo. Ahora realizamos una prueba de nuestro electroimán casero. Vemos que atrae a objetos metálicos y en su mayoría ferromagnéticos. ¿Y esto por qué? Porque los materiales ferromagnéticos tienden a alinear las líneas de campo conforme al campo eléctrico. ¿Qué significa esto? Que nuestro tornillo, primeramente en la parte inferior es negativo y en la parte inferior es positivo. Las líneas de campo en la parte inferior son entrantes. Por lo tanto, el objeto ferromagnético se va a terminar convirtiendo en un imán, porque en la parte superior las líneas de campo también van a ser positivos y en su parte inferior van a ser negativos, es decir, el campo va a estar en esta dirección subiendo. Es por eso que podría atraer aún a otros objetos, como vemos en este caso. Ahora les explicaré cómo era que funcionaba en el caso de la brújula, por qué era que lo alteraba. Un electroimán genera un campo y en el caso de la brújula, las brújulas tienen una aguja magnetizada que va a ser atraído de acuerdo al campo magnético. Es por ello que al acercar el polo positivo hacia la brújula, el polo negativo de la brújula era atraído por la del electroimán. Ahora les explicaré el concepto de histéresis para electroimanes. La curva de histéresis para un electroimán debe ser angosta debido a que queremos que el campo magnético remanente sea mínimo y no que sea elevado. ¿Esto por qué? Porque queremos que una vez que deje de pasar corriente, ya no exista un campo o que el campo que exista sea mínimo. Haremos una comprobación con nuestro electroimán. Vemos que atrae el objeto sin problemas, pero una vez que deja de existir el paso de corriente, automáticamente ya no surge este efecto. Y esto es algo bueno en un electroimán, ya que solamente será un electroimán cuando exista el paso de corriente eléctrica.